que viene del norte, que tanto nos conversábamos sobre un libro que nos unificó. Realmente fue este libro de la hispanocatolicidad la que me hizo conectar con él, porque yo también estoy en esa área, pero en el área de comunicación, donde hago radio y también conecto con España. Entonces la temática es Hispanoamérica. Y justamente me interesaba conocer el libro, ya lo tenemos, sí, hemos hecho no voy a hacer ningún spoiler esta tarde, sino que el autor lo haga. Pero como buen libro, este tiene un gran prólogo. Yo soy el prólogo número 1 y Álvaro será el prólogo número 2 de esta presentación para que conozcamos un poco más este fantástico autor del libro que tiene mucha historia detrás y que quizás nos inspire a conocer un mundo que a veces está olvidado, lo que nos une, lo que nos hace diferente y que nos marca y nos unifica con España. Así que Álvaro, por favor, sigue tú con este prólogo para presentar a nuestro queridísimo amigo que está aquí presente. Así que te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, primero y antes que todo, muy buenos días o buenas tardes, ya estamos en mediodía ya. Mi nombre es Álvaro Ramírez Borrego. Tengo varios años participando en política, en redes sociales, tengo un canal de YouTube llamado Pensando la Nación, en donde hemos estado conformando una red de comunicadores desde lo que se denomina como estallido social, pero que finalmente fue un proceso mucho más relevante de lo que el periodismo ha instalado. Desde esa época muchos estaban confundidos, muchos ciudadanos en Chile querían saber qué ocurría en nuestro país, qué había acontecido ese día 18 de octubre, una crisis institucional pero al mismo tiempo identitaria, donde todos buscaban atrincherarse en una célula particular, de una identidad particular, pero lo más preocupante, lejano en lo que era Chile. Entonces ahí surge la voz de qué es Chile, en qué estamos, hacia dónde vamos y de qué manera nos organizamos. Ahí viene, digamos, de hecho también el proyecto constitucional que fue el que estuvo estancado durante 3 años, debatiéndonos qué somos, hacia dónde vamos. Y en esa búsqueda, donde algunos decidimos tomar la voz y guiar a nuestros compatriotas, yo me encuentro con René Navarro, un compatriota desde el norte, desde Copiapó. Nos estuvimos comunicando durante 2 o 3 años, sin conocernos, sin, digamos, estar físicamente. De hecho, yo conocí a mi amigo René el día de ayer solamente, pero forjando una amistad que nos unía y nos vinculaba en lo más profundo, en ideales, y sobre todo en ese afán de buscar la verdad, que creo yo que lo que se ha perdido en estos últimos años, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y bueno, mi experiencia con René ha sido de lo más provechosa y gratificante, porque René es un autor que para estos tiempos es peligroso, ya que él instala una verdad incómoda. Él obviamente no lo van a ver agasajar o tratar de agradar a un sector político, sino que René simplemente busca esas verdades incómodas que están muchas veces ocultas bajo el telón, bajo la alfombra. René plantea el tema de la hispanocatolicidad, que lo van a escuchar a continuación. Un concepto que ha estado oculto durante 200 años desde que somos república, y creo que esa disonancia que plantea René también con su estilo particular, que ustedes lo van a poder degustar una vez que puedan obtener el ejemplar de hispanocatolicidad en sus manos. Un estilo bastante particular y propio del autor, un poco de humor, de repente de ironía, pero muy propio de lo que también está tratando, que es una verdad incómoda, que abre un camino y que instala un espacio dentro de la discusión política. Debo decir, para finalizar mi introducción, que he aprendido mucho con René sobre historia de Chile, pero también sobre historia de la hispanidad. Así que, sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a mi amigo y correligionario, don René Navarro Alviña. ¿Qué pasaste, Álvaro? Muchas gracias. Bien, me sentaré así para ¿cómo se llama? Muchas gracias por estar acá en la casa. La primera vez que me dijeron de la casa del libro, yo dije, está mal escrito, y no, pues es casa de cazar, no de hogar. Pero bueno, este es el librito que ya hace un rato está en
venta acá más o menos como de octubre. Más o menos como de octubre está aquí en, ¿cómo se llama? En Rancagua. Y la verdad es que es gratificante para alguien que escribe que el libro esté en la vitrina, o sea, que meramente esté en la vitrina en opción de compra por parte del público, es ya gratificante, o sea, independientemente si lo compran. Ahora, si lo compran y lo leen, mejor todavía. Entonces, ese aspecto de la posibilidad de que esté el documento, digamos, con el rótulo, que a veces se confunde y se pudiera pensar que es como en la atalaya, así como que llegan los mormones un sábado en la tarde a meter proselitismo religioso, digamos así, de coyuntura. Y lo cierto es que, claro, tiene que ver con la religión, pero tiene que ver con un aspecto más profundo. Y como bien decía Álvaro, cuando él cita el tema de la insurrección o estallido social, estallido fecal, delictual, como quieran llamarlo, para algunos significó cuestionar el por qué habíamos llegado a una situación de esa manera. Porque en general, en el caso mío, que no sé, vengo estudiando del año 95, uno lee estas cuestiones en los libros, pero no ve la revolución actuar de verdad, con quema de iglesia, con destrucción de comercio, etcétera, con daño y con pasarlo mal. Entonces, una de las situaciones que se produjo en esta cuestión del 2019 fue que, no sé si ustedes se dieron cuenta, las iglesias que se quemaron eran solamente las iglesias católicas. No, yo no vi en Copiapó, por ejemplo, una quema de un templo mormón. Eso no pasó, yo creo que acá tampoco. Y en esa, llamémoslo así, en esa tesitura, advertimos que lamentablemente nosotros somos como sujetos hidropónicos, como los tomates hidropónicos, como la lechuga hidropónica, que la raíz no está anclada al nutriente, a la tierra. No hay ese llamémoslo así, ese anclaje. Y como bien decía Álvaro, me dijo el correligionario. Claro, el correligionario es que comparte, ¿cierto?, la misma religión, es el correligionario. Y para radicalizarnos, lo que necesitamos es volver a la raíz. Y nuestras raíces no son sino las hispano-católicas, independientemente de la religión que profesemos en la actualidad, independientemente de si tenemos o no dentro nuestro el tema de la fe. Hay una cuestión que es operativa, que es práctica, que es material, digamos. Nosotros no podemos omitir que cuando Pedro de Valdivia en Copiapó, el 26 de octubre de 1540, eso fue en Copiapó, y así lo denominó Valle de la Posesión, porque tomó posesión de lo que es el Reino de Chile desde ahí hasta Terra Australis. Y lo hizo en nombre de Dios y del Rey. Entonces, esa parte de la historia, nos guste o no nos guste, más un poco menos, es una cuestión que no podemos borrar. Sin embargo, en las conversaciones cotidianas se nos sale que la primera universidad en Chile, y yo pregunto acá, ¿cuál es la primera universidad en Chile? Y todo el mundo va a decir la Universidad de Chile. Y eso es falso. Cuando nosotros preguntamos, bueno, siempre, se lo dije también a Olivia, siempre se lo digo, ¿qué pasa si nosotros nos enfrentamos a un chino en conversación y le decimos que tenemos 200 años de historia? ¿Qué va a hacer el chino frente a nuestro? Se va a reír en nuestra cara. Y lo cierto es que nosotros no tenemos 200 años de historia. A lo menos podemos acreditar 500. Y 500 no es lo mismo que 200. Hay 300 años de diferencia. En ese contexto, y ahí también conozco a Olivia, así por eso es la razón de estar acá con Olivia, etc. Vía, llamémoslo así, rescate del idioma español, porque no nos olvidemos que todos estos movimientos postmodernos buscan también desestabilizar el idioma. No por nada llamémoslo así, inventos de indigenismo, llamémoslos así, no verdaderos, porque si nosotros escarbamos en la historia, nuestros nativos, naturales, indios,
de las Indias occidentales estuvieron del lado de la verdadera patria y no de los autopercibidos que se autopercibían patriotas, porque pasó a la historia de los libros de texto que los patriotas es el señor que está acá en la plaza, pero el señor que está abajo en la pata de los caballos, ese gallo también era chileno. Entonces, por ejemplo, en el texto, uno de los primeros ensayos es el mito oscurantista de la independencia. Porque nosotros decimos independencia. Ahora, los invito a hacer ese análisis respecto de qué significaría una independencia propiamente dicha. Pensemos en el caso de Argelia y Francia. Argelia existía como tal antes que llegaran los franceses. Entonces los argelinos, o Sudáfrica, pongan el caso que quieran, ellos ya existían. Entonces si yo existo y viene un invasor, después me puedo independizar de ese invasor, porque yo ya existía. En el caso nuestro, sin perjuicio de la dominación incaica, del imperio incaico, la naturaleza profunda y real, esencial de Chile, no parte sino con Pedro de Valdivia, que es técnicamente el verdadero padre de la patria, junto por ejemplo a Francisco de Aguirre, que a todo esto tuvo 50 hijos, imagínate. Eso es el padre de la patria. ¿Y cuál es el punto? Que confundimos a lo mejor los padres, técnicamente debiéramos decir O'Higgins, Carrera, etc. El Matamala del 1800, que era Fray Camilo Enrique, para que se hagan una idea, era como un Matamala, pero de esa época. Y O'Higgins, Carrera eran como los chicos del Frente Amplio, porque ellos querían borrar todo lo anterior, estaba malo, y ahora llegamos nosotros los buenos y lo hacemos todo de cero. Por eso nuevas constituciones y todo ese tema. Entonces, para volver un poco, nosotros decimos ya, nos independizamos, pero tenemos que existir. Ahora, nosotros nacemos en 1540, entonces mal nos podemos independizar de nosotros mismos. O sea, yo me independizo de un invasor, y lo que tenemos que preguntar no es, antes de 1540 ¿había Chile? No había Chile. Y los que estábamos acá en 1810 éramos todos chilenos españoles. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la filosofía, nosotros éramos de España en 1810, en 1809, 1808 y así para atrás. ¿Éramos de España o éramos España? Hay una diferencia. Porque si yo digo que soy tengo un sustrato de propiedad, ¿cierto? Un sujeto dueño y el objeto poseído, digámoslo así. Y yo digo, yo soy de España. Y no es que yo haya sido de España, es que éramos España también, y Filipinas también, etcétera. Entonces, en ese rescate radical de la raíz, hace que nos emasculen, que nos corten las partes pudendas. ¿Y por qué nos van a cortar las partes pudendas? Porque no nos vamos a poder reproducir después. Y eso no va a pasar sino hasta cuando tomemos real conciencia de que lo que ocurrió en Chile post 1810 no fue una independencia, sino que fue una guerra civil. En primer lugar, una guerra civil, en donde se enfrentaron chilenos contra chilenos, españoles contra españoles, porque no es que haya peleado Chile contra España, eso no es real. Ahí se peleó chilenos contra chilenos y españoles contra españoles, porque en realidad la élite era española también. La que se decía patriota también era española. San Martín del ejército español, Carrera, en fin. Entonces, siempre nos han hecho creer que el pueblo pidió la independencia, y eso es absoluto y totalmente falso. La gente ni se enteró. O sea, se entera cuando hay pelea y todo el cuento, pero así de decir, ya nos vamos a juntar en el Cabildo Abierto. Si nosotros leemos bien las actas del Cabildo Abierto, lo que se hace ahí es jurar lealtad al rey. Eso es lo que se hace en el Cabildo en 1810.
jurar lealtad al rey. Y si nosotros miramos en México pasó lo mismo, en Argentina pasó lo mismo, etcétera. Por ejemplo, los pobres peruanos. Los pobres peruanos, eso sí que no hicieron nada, porque ni siquiera tenían una élite tipo Frente Amplista. Ciertos gallos como Winter, como Boric, así me imagino yo a nuestros padres de la República. Entonces el rótulo técnico, que es el primer ensayo, y por eso se le denomina el mito oscurantista de la independencia, es decir, que se trata de una guerra civil de carácter separatista, que nos privó de la virtud, digámoslo así, de pertenecer a una mancomunidad mucho más amplia. Porque si nosotros nos damos cuenta, de México a la Antártica, tenemos el mismo idioma y la misma religión. ¿Y por qué es importante el tema de la religión? Y también volviendo al tema del estallido social, porque es el sustrato moral en donde estamos haciendo cortocircuito. Lamentablemente es nuestra raíz moral la que no tenemos bien afinada. Un segundo ensayo que quería destacar es respecto al tema de que si nosotros ocupamos el lenguaje de nuestros enemigos, vamos a terminar pensando, aunque no lo queramos, a favor del enemigo. Y por eso el segundo ensayo se llama Hispanoamérica sí, Latinoamérica no. No es bueno decir Latinoamérica. No es bueno decir Latinoamérica así, pero si todo el mundo lo dice así. Nosotros creemos, por ejemplo, que Orwell escribió hasta 1984, ¿cierto? Yo cuando era chico pensaba que lo habían escrito hace años, no, nada que ver, porque hay un libro que se llama 1984. Y nosotros creemos que Orwell, de alguna manera, en esta distopía, en esta ucronía totalitaria, a él se le ocurrió, así como fantasía, el tema de la neolengua, ¿cierto? Esto de inventar, así, para que la gente piense como habla. Es algo parecido, volviendo al tema religioso, lex orandi, lex credendi. O sea, de acuerdo a lo que tú reces, es lo que vas a creer. Y obviamente el rezo es con la palabra. Entonces, si tú ocupas palabras, es lo que vas a creer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabrita Latinoamérica es una palabrita venenosa, que tiene por objetivo emascularnos, quitarnos lo nuestro. Y quitarnos lo nuestro significa desespañolizarnos, pero por favor no se entienda que yo soy un activista del Estado español de la actualidad, no, nada que ver con eso. De hecho, España y Chile, en términos jurídicos, tienen la misma estructura desde 1812 para acá. Entonces, de hecho, nosotros republicanamente nosotros no tenemos nada que envidiarle a los alemanes, por ejemplo. Porque nosotros ya éramos república antes que la República Alemana, por ejemplo, cronológicamente hablando. El Estado español actualmente existente tampoco es distinto de nosotros, porque son los mismos liberales los que han, llamémoslo así, trazado estas ideas de constitución, Estado de Derecho, democracia y todos esos mitos y leyendas que uno, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, uno se las cree. Nuevamente, lex orandi, lex credendi. Entonces hay todo un tema de sustitución religiosa y que hace que nosotros entendamos lo que decía Donoso Cortés, que detrás de todo error político hay un tema teológico también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la palabra Latinoamérica? Le voy a leer mejor para no improvisar tanto y para que se motiven a la compra del libro. Antes de eso, bueno, uno de los objetivos fundamentales del texto también es apuntar en contra de la leyenda negra. Y nosotros, el canal, etcétera, apuntamos a la leyenda negra anticatólica, la leyenda negra antihispánica y la leyenda negra antimedieval. Esta última, así como que toda la Edad Media era todo oscuro, malo, etcétera, y llegaron los buenos, los del Frente Amplio, ¿cierto?, a decir, no, ahora llegamos nosotros, somos buenos, somos, científicos, en fin. Bueno, aparte de ese está el mito del parlamentarismo, que es una cuestión re interesante, no creo que nos dé el tiempo ahora para verlo, pero en fin, les invito a la lectura del texto completo, pero permítanme esta parte que creo que es importante por lo que les decía recién. Si nosotros ocupamos las palabras de nuestro enemigo, vamos a terminar creyéndonos lo que el enemigo nos dice y nos vamos a convertir en un clon del enemigo. Pero
sin conciencia, o sea, y ni siquiera de mala fe. Pero una cuestión importante antes de que les lea esto. Yo me considero una persona súper estudiosa, responsable, disciplinada y todo. Pero si un cabro, le estoy contando cuando yo estaba estudiando en la universidad, si un cabro responsable, disciplinado, ordenado, se aprende la materia que le enseñan, va a terminar repitiendo lo que la ideología quiere que repita. Entonces te vas a convertir, que fue mi caso, en un buen propagandista de lo que el enemigo quiere decir. Porque uno como cabro, como alumno, lo que quiere hacerlo es hacerlo bien. Y te aprendís bien los mitos chamullentos de Estado de Derecho, democracia, separación de poderes. Y dentro de ese chamullo está el tema de Latinoamérica. Latinoamérica debe ser una de las palabras más notoriamente creadas con un trasfondo negro legendario. El negro legendarismo significaría esto de andar echando pelos a la sopa, de que todo lo español es malo. Ahora, no es nuestro afán hacer como que todos los gases de los españoles huelen a rosa. Entonces no es así, no es nuestro interés. Pero tampoco sepultarlo de que como que no tenemos ninguna raíz. Bueno, en fin. El uso de la neolengua no es obra y arte exclusivo del wokismo. Surge en un contexto geopolítico, en una dialéctica de imperios, con una marcada finalidad anti-española. Quizá no lo vemos porque estamos infectados de buenismo, un buenismo que nos impide retornar a la raíz, retomar nuestras raíces para nutrirnos adecuadamente, lo que les decía recién. Vivimos en un permanente enfrentamiento dialéctico en el que los estados, culturas, imperios fuertes se imponen a los débiles siempre que sea posible, y los estados, culturas, imperios débiles tienen que someterse a los fuertes si no encuentran una manera adecuada de defenderse. Debemos ser capaces de entender que detrás de la imposición de la neolengua, de la neopalabra en Latinoamérica, existe una dialéctica imperial. O sea, que no es una cuestión inocente, y que, como vamos a ver, también tiene un trasfondo teológico político. La palabra Latinoamérica no tiene sentido ni siquiera tomando en cuenta el criterio geográfico. Si yo les pregunto a ustedes ahora, desde el punto de vista estrictamente geográfico, ¿dónde empieza Latinoamérica? ¿Ustedes saben? No es un criterio geográfico, es un criterio meramente cultural. Así, Latinoamérica empieza aquí y termina... No, porque ni siquiera es un continente. Porque si metemos a México, México está en América del Norte, ¿o no? Bueno, América del Norte, centro, sur, criterio geográfico de fronteras naturales, criterio político por el idioma e influencia cultural. Ya, si nos vamos en esa bola, entonces, la Canadá francófona, entonces sería América Latina, sí, pues. Hay una parte del Canadá que habla francés, ¿o no? Y el francés es de origen latino. Entonces, si decimos América Latina, incluiríamos también a Canadá. ¿Es así? No es así. Entonces el tema de la raíz latina tampoco pareciera que es verdad. ¿Es necesario decir latino para incluir a Brasil? Ya está la típica, ¿sí? No, es que decimos latino para incluir a Brasil, pero tampoco tiene sentido. Porque si nosotros queremos incluir a Brasil, basta con decir Hispanoamérica. Porque el Brasil viene del Portugal, y el Portugal también estaba en la Hispania romana. Si la península ibérica, o ibérico si queréis, la península ibérica era la Hispania romana. Es digámoslo así, el correcto uso. Ahora, geográfico, bueno, ahí decimos, geográficamente no tiene sentido práctico la expresión América Latina o América Latina. Otra, ¿acaso el inglés no es una lengua que también tiene influencias importantes en latín? El inglés también, bueno, obviamente el germán, el anglo, etcétera, pero también tiene influencia latina el inglés. Tiene raíces latinas. ¿Se usa entonces la acepción primigenia del lacio italiano? Porque entonces tendríamos que decir Europa Latina, ¿o no? Así como a América le ponemos el mote, el apellido de latino, ¿por qué no hablan de Europa Latina? Digo yo, para ser serio. Porque, por ejemplo, en el tema de las traducciones, de las películas, del doblaje, dice español latinoamericano, ¿ya? Y entonces el otro sería el español europeo latino.
O sea, el de acá no es español. O sea, y español de España y el otro es español de América será. La traducción debería ser español de América. Pero español latino, porque si hay, por ejemplo, influencia entre España e Italia, ese sería mejor español latino. Además que España, por su propia conformación histórica, es una provincia latina, producto de la romanización. Yo les pregunto a ustedes, ¿el español europeo acaso no es latino? Pregunto, es latino. ¿Y entonces por qué no le dicen español latino de Europa y seríamos nosotros entonces el español latino de América? Pero ese no es el objetivo, porque detrás de eso no está la verdad. ¿Por qué ha caído en desuso? ¿Acaso los autodenominados americanos, norteamericanos, yanquis, mejor decir, useños, no serían culturalmente latinos tomando en cuenta que tienen Capitolio? Los gringos tienen Capitolio. La palabra Capitolio es latina. Entonces, ellos son más latinos que nosotros, pues, en fin. ¿Por qué ha caído en desuso la voz hispanoamérica en beneficio de la voz Latinoamérica? ¿Por qué usamos Latinoamérica o Latam? Dentro de los ideólogos de Napoleón III se encuentra Michel Chevalier, quien en su obra escrita enfatizó la importancia de crear un vínculo común entre todos los pueblos latinos, pero incluía a los europeos, para enfrentar al teutónico protestante, comillas, dice. Francia es la depositaria de los destinos de todas las naciones del grupo latino en ambos continentes. La Francia combina las inestimables ventajas de una constitución más homogénea y de un temperamento más flexible, su fisonomía es más marcada y su misión más clara y mejor determinada, y tiene sobre todo una sociabilidad más fuerte. Así es que forma la eminencia del grupo latino y su protectora, pero incluye a Europa. Recordemos que, inexplicablemente, en Chile, hasta hace poco, el francés era un ramo obligatorio. No sé si se acuerdan los que son un poquito más viejitos, ¿ya? Y aquí viene la parte de Chile, y este señor nos va a sonar. Y aquí de nuevo, los hijos tontos de los ricos. Otra vez, los Vinter de siempre. Francisco Bilbao. En Chile, en los sitios oficiales se le define con los términos irenistas. Irenistas significa buenistas, como siempre bueno, estos que van, siempre los que van por el bien, a favor del bien y en contra del mal. Esos son los clásicos irenistas, el buenista de verdad. Ya. Demócrata. Bilbao, demócrata. Americanista. Y revolucionario. Así como chapa de revolucionario, revolucionario igual, bien. Como ícono de una generación educada en los principios liberales, que combatió a los gobiernos autoritarios de la época. Suena bonito. Enemigo de las transacciones políticas. Bilbao dedicó su vida a la causa democrática. Y este es un gallo bueno, en el papel. Para tener una mejor aproximación del personaje, debemos decir, además, que fue un agitador y un propagandista del espiritismo. Por eso decía que igual había un trasfondo teológico político. Bilbao queda mejor el rótulo activista espiritista, como para nosotros cachar qué era este señor Bilbao. El sitio de filosofía en español de la Fundación Gustavo Bueno señala que se trata de un filósofo revolucionario. Ahí está bien el rótulo, americano, ideólogo espiritualista le ponen acá, pero es espiritista. Le ponen espiritualista cristiano, pero en realidad es espiritista nomás. No puede haber cristianismo espiritista, eso es una, como decía Allende, una contradicción biológica. Socialista y republicano, que te fijáis, los rótulos están bien hechos. Activista antimonárquico y anticlerical, en particular antijesuita, masón y propagador de la leyenda negra antiespañola. Quizá el primero, y aquí viene la cuestión, el primero en introducir el concepto de América Latina. Acá tenemos al causante de la neolengua, la raza latinoamericana, pero la América vive, la América Latina sajona protesta. Tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina. En su alegato Iniciativa de la América y el concepto de Estados Unidos, para referirse a las repúblicas hispanoamericanas, considerados como algunos como el apóstol de la libertad en América.
En 1864 publicó El Evangelio Americano, en el que reflexionó acerca de la lucha por la libertad, igualdad y justicia en América Latina. Entonces, notoriamente el objetivo político ahí es desespañolizarnos. Que las nuevas generaciones, cuando el profesor de historia le diga, mire, América Latina, no va a pensar nunca en España. Si yo te digo a ti, eres de América Latina, ¿dónde dejáis España ahí? No está nomás. La borraste del mapa. Cambiaste el mapa, cambiaste la historia. Orwell escribió en 1984, pero Bilbao ya venía operando en esto hace muchísimo rato. No necesitamos una distopía para ver la realidad. El chileno Francisco Bilbao y también el argentino Sarmiento proclamaron para el continente americano el ideal, y lo decían así, el ideal de la desespañolización. Ahora, claro, uno pudiera pensar, sí, es que nos queremos zafar de los españoles porque nosotros somos chilenos, ya está bien, te la compro, pero es que la desespañolización no solamente va a un tema político, sino que va a un tema cultural también, porque ahí, dicho en términos más académicos, te estáis piteando el idioma, te estáis piteando la base moral. Si la desespañolización no solamente es una cuestión, digamos así, de rótulo político, sino que es una cuestión, ahora que se habla de la famosa batalla cultural y todo ese cuento, bueno, aquí deberíamos picar también, porque por eso nos están desestabilizando la raíz. Y si yo a los pueblos les desestabilizo la raíz, ¿qué los hago? Los convierto en hidropónicos. Y si tú eres hidropónico, es más fácil de cuajarte de cualquier lado. Entonces, esa es la importancia real, la importancia política profunda. No es que yo sea fan de los españoles y llegue un español acá y le haga un queque. No es esa la idea. El tema es que ese ñato españoles están, llamémoslo así, culturalmente hispanos como nosotros. Y en la medida que nosotros no nos reconozcamos como hispanos, no vamos a defender nuestro idioma ni nuestra base moral. Porque en definitiva la pelea es una pelea moral. Y el sustrato básico de la moral, guste o no guste, sea o no uno creyente, es la catolicidad, llamémoslo así, de base. Por eso, en mi caso personal, me sirvió de puente la filosofía de Gustavo Bueno, que ellos se autodenominan ateo católico. Y uno dice, pero qué rara esta cuestión. No estoy diciendo que esté bien ser ateo, no estoy diciendo eso, pero sí es un hecho, una realidad que muchas personas en su corazón, digámoslo así, o en su intelecto, no conciben aún, ya sea porque no hay gracia, sea por la razón que sea, la creencia en un ser superior. No obstante, hay un ateísmo adolescente, protestante, anglosajón, germano, que es muy adolescente, así como no creo en Dios, etc. Por lo menos esta versión del ateo-catolicismo hace que aunque una persona no tenga creencia en un ser superior, reconoce y promueve la catolicidad. No sé si me explico bien. Que aunque uno no crea, sabe que es importante no quemar las iglesias. Sabe que es importante en términos de cohesión social tener un crucifijo detrás. Esa es la, llamémoslo así, el tema de la pegada más fuerte. Quería leerles solamente, para ir cerrando, las palabras de los amigos que escribieron para el texto y que se encuentran aquí detrás, que son particularmente Iván Vélez, el padre Gabriel Calvo y el profesor Claudio Mayeres, a quien nosotros le debemos muchísimo. Y quería citar a Iván Vélez porque uno de los ensayos que está acá, que es del 12 de octubre, bueno, esta colección de ensayos surgió espontáneamente porque Iván Vélez, un arquitecto igual que Álvaro, se ha dedicado a escribir historia. Porque en la pega de la arquitectura, tú sabes, también van saliendo cosas que en definitiva van creando identidad. Lo que hablamos ayer de por qué la identidad de Rancagua, etcétera, o hablábamos ayer con Olivia, que ¿dónde es? En San Vicente están los asentamientos humanos más antiguos de la humanidad, del asado. O sea, nosotros podríamos decir que somos mejores en el asado que los argentinos, ¿cachai? Y del mundo, porque los asentamientos de esos humanos ni siquiera tienen que ver con esto de la hispanocatolicidad, ¿cachai? Los asentamientos humanos, o sea, el asado
más antiguo del mundo, arqueológicamente está en San Vicente. O sea, si no somos capaces de sacarle brillo turísticamente a eso, es porque una de dos, o somos muy ignorantes o somos muy pasaditos por agua. La idea es no ser pasaditos por agua y sacarle brillo a estas cosas, pero con un agregado, llamémoslo así, cultural, pero cultural en serio, no cultural así como que yo me pinto, me pongo un piercing y digo que soy cultura porque con casi, nada que ver. Bueno, Iván Vélez, que es de la Fundación Gustavo Bueno, y que a propósito de todo esto que hemos venido conversando, que todo esto también él es activista y militante de Vox en España. Me pide y me dice, oye René, ¿por qué tú estás allá en Chile? ¿Por qué no te escribes algo del 12 de octubre, pero enfatizando el tema de que incluso en la conquista de América, así como decíamos recién que la independencia no fue independencia, sino que fue guerra civil, en la conquista también fue guerra civil. Si más que hayan venido los españoles a pelear con, por ejemplo, en México o Perú, que son los dos focos más grandes, Nueva España y el virreinato del Perú, en realidad los verdaderos, ¿cómo decirlo?, que diezmaron a una parte de la población, es la parte de la otra misma población. Porque con un puñado de este porte de españoles, tú no haces una conquista. Parte de la población estaban chata de que te comieran. Yo no estoy exagerando, porque había antropofagia. O en el caso de Mesoamérica, acuérdense que habían rituales donde le sacaban el corazón. Bueno, ni hablar acá, en fin, podríamos estar harto rato. Entonces, ahí también hubo guerra civil. Entonces me decía, no, que es importante, bueno, ahí está el texto, y ese se publicó en una revista de la Fundación Disenso, que es como la parte más cultural del tema de Vox. Yo no tengo nada que ver con Vox, pero de alguna manera estaban haciendo como el contrapunto político que creo que nosotros también tenemos que hacer, y pareciera ser que el Partido Republicano ni se entera de eso, porque como el Partido Republicano le copia el nombre al Partido Republicano Yanqui, o sea, en vez de atornillar para el lado que corresponde, atornillan al revés. O sea, ¿cómo? Si nosotros teniendo nuestra identidad, ¿para qué nos ponemos el nombre de un partido político gringo? Y más encima con el escudo del Capitán América, parece que ahí no hay un... O sea, lo que hemos estado conversando es totalmente al revés. Y la idea es rescatar lo nuestro, los chilenos, no los gringos. Digo yo, bueno, Iván Vélez dice así: Hispanocatolicidad es un trabajo interesante y bien desarrollado que emplea con acierto las herramientas de la Escuela de Filosofía de Oviedo, en este aspecto muy ortodoxo y alineado con las enseñanzas de Gustavo Bueno. Es equilibrado y no incurre en una visión edulcorada del pasado. Por su parte, el padre Gabriel Calvo Sarraute, el padre Gabriel, que a todo esto, el Instituto de Estudio Hispanoamericano, lo que pretendemos es potenciar estas cosas que estamos conversando. Y uno de los académicos que acabamos de fichar es el padre Gabriel. Más que yo ahora no estaba pelando recién, ¿ven? La divina providencia me ayudó, ¿viste? Este libro, Inteligente y Valiente Iniciativa Chilena, constituye un sillar más en la serie de sillares milenarios que configuró la sabiduría hispánica. Su fin, que dicha sabiduría sea atalaya en tiempos de democrática estulticia generalizada y baluarte contra el nihilismo adolescente que nos rodea. Por su parte, el profesor Mayerejer dice: estos textos contienen una muy noble actitud de defensa razonada de la verdad sobre la historia en Hispanoamérica y sobre la historia y condición humana en general. Vienen a contribuir al empeño por defender los bienes de la hispanidad y entre ellos, supremamente, el de una civilización fundada en la fe católica, como tesoro de nuestra herencia, lo que estábamos conversando recién. En la medida que no rescatemos la raíz moral, va a ser muy difícil que nos enfrentemos a nuestros enemigos ideológicos. La forma natural de enfrentarnos a la ideología es con la verdad, porque la ideología es, en resumen, una mentira. El conjunto de ensayos, como les dije recién, contiene
la primera parte, el mito oscurantista de la independencia. Ya sabemos que no es independencia, sino que es guerra civil separatista. Ese sería el rótulo correcto. Cuando hablamos de 1810, en los libros, en vez de decir independencia, debiera decir guerra civil separatista. Después, Hispanoamérica sí, y tachado así, Latinoamérica no. Después, trilogía negro legendaria, leyendas negras antihispánica, anticatólica y antimedieval. Como les decía recién, también se incluye un tema de la filfa del parlamentarismo, muy cortito. También el rótulo es que lo dicen así, cuando uno trata de hablar estas cosas, es que en Chile el parlamentarismo no funcionó. Y la pregunta es, ¿y hubo parlamentarismo en Chile? No, es que los parlamentarios no sé qué. Bueno, aquí se explica técnicamente que para que exista régimen de cortes, que es el rótulo técnico, se requiere la diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y yo les pregunto a ustedes, a partir de 1810, ¿ha habido la separación física entre jefe de Estado y jefe de gobierno? No. Entonces, si no está ese requisito esencial del régimen, podemos decir que el parlamentarismo no funcionó. A ver, no puede no funcionar lo que no tiene. Es como que, por ejemplo, yo le pregunto al amigo ahí periodista, oye, ¿y te funcionó el, no sé, el helicóptero que tienes en tu casa? Y me dice, no, no funcionó, y después vamos a ver y no había helicóptero. Es como, bueno, así funcionamos. Entonces también el tema del rótulo hace que nuestros hijos aprendan mal historia. Porque les dicen, no, es que el parlamentarismo no funcionó, entonces se cierran a la discusión siquiera. Y aquí se explica que en realidad en Chile no ha habido parlamentarismo. Si quieren, hubo un periodo de anarquía y de desorden parlamentario. Ese es otro cuento. Después en la segunda parte está el 12 de octubre en Hispanoamérica, lo que les contaba recién. Un guiño, obviamente, a Copiapó. Dice, la historia de Chile comienza en el Valle de la Posesión, con el pendón de Castilla en lo alto, Copiapó 1540. Después viene la hispano-catolicidad y la figura de William Cobbett, Feijóo y las cancelaciones, para hablar todo este cuento Bob, los debates, las paparruchas, las filfas, decimos fake news, pero tenemos una palabra en español para decir eso, filfa. No necesitamos decir fake news, podemos decir filfa, pues es una filfa, un bulo, un embuste, en fin. Y finalmente cerramos con una cuestión que me hizo sentido a mí también para el tema del estallido, que es este dicho antiguo que dice Vox Populi, Vox Dei. Y no es cierto, porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. Porque la mayoría de las veces la masa se equivoca. La masa no es la representación de la voz de Dios. Eso también es un invento. Porque la masa puede decir que 2 más 2 es 6 y no le va a importar. Porque antropológicamente la masa no es humana. Porque la masa es oclocracia. Porque la masa es anarquía y desorden. Entonces, más allá de las diferencias políticas coyunturales, el libro se inserta o se inspira en, si queremos ponernos en esta, llamémoslo así, más profundo, en una capa, porque ustedes saben que todas estas cuestiones son como la cebolla, ¿cierto? Tiene una capita delgadita por fuera, que uno puede decir, los partidos políticos y la cuestión. Pero después viene otra más, que la política no es solo la elección de la próxima semana, o del próximo mes, o del próximo año, la materia, o el que fuere, o esta cuestión del personalismo. Por eso me interesa rescatar el tema parlamentario, o régimen de cortes en realidad, que todo esto no es inglés, es nuestro, es de León, del año 1046, por ahí 1048. Lo que quiero decir es que hay un enfrentamiento, y siempre lo habrá, entre aquellos que queremos vivir tranquilos en el orden, y hay otros que quieren vivir tranquilos, o sea, no tranquilos, quieren supervivir el caos. Y otros que generan el caos para ellos imponer su orden. Y yo creo que a eso debemos primero organizarnos y segundo oponernos. Y espero que este librito sirva, por último, para hacer el raspacacho de lo que hablábamos recién de Latinoamérica.
A lo mejor en la cuestión de la independencia no, porque algunos como que se sienten y dicen, no, que tú no eres un buen chileno. Yo creo que es al revés, yo creo que si digo hispanoamericano, estoy siendo un mejor chileno. Pero bueno, esa es una discusión que podemos dar después. Pero si seguimos diciendo Latinoamérica, le vamos a estar dando el favor a nuestros enemigos ideológicos. Y en la ideología, de verdad, que nos vamos a contaminar. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. No sé si tienen preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Ya, dale. Mira, A ver, ¿le pasó el micrófono? sí. lo primero es felicitarte por el trabajo. No, ahí sin micrófono nomás. Sin micrófono. Pero lo que tú planteas es lo que nosotros pensamos de, o lo que tú piensas de España. ¿Qué piensa España de lo que tú piensas? No sé si me explico. Sí. O sea, ¿qué piensan ellos? Porque también ellos se sienten europeos y nosotros en lugar de puros indios. claro. Mira, lamentablemente es una cuestión súper rara, por eso les dije recién que yo no tenía nada que ver con los españoles del hoy. ¿Sí? Porque los españoles del hoy están más que nosotros. Sí. O sea, de hecho, el español promedio es anti-español. Es una locura. El español promedio no valora su idioma. El español promedio está más guapo que nosotros. Antirreligioso también. Antirreligioso. O sea, por ejemplo, ahora para el año nuevo de este año 25, en la televisión española, que es una cuestión más fuerte que el TVN, hicieron un cuento con el Sagrado Corazón de Jesús así, pero chabacano. Y la pregunta es necesario hacer eso. Y de repente uno se pregunta, ¿y para qué hacen tanta cosa? Porque de repente como que a uno no le importa. Pero es un tema político. Claro, que ahora le pusieron esa palabra de deconstrucción, pero es destrucción, pues si quieren minar la cuestión, ¿cachai? Y nos quieren, y no es solamente por ser, por eso yo insistía, no es porque yo me crea español, no es eso. Yo creo que la hispanidad trasunta un tema, llamémoslo así, metafísico más profundo, que tiene que ver con lo que nosotros somos. Si nosotros somos, llamémoslo así, porque recién les hablaba de enfrentarnos al chino. Si tú te encontrás con un chino y el chino te pregunta, ¿y tu cultura cuánto tiene? Tú no la ves decir 200 años. El chino se te va a morir de la risa en la cara. Si nosotros retomamos lo que es nuestro, lo que es propio, en realidad lo hispano, o sea, el rótulo correcto debiera ser hispano-greco-latino. Ahí te la pongo. ¿Cachai? Si tú dijeras, nosotros somos americano, hispano, greco, latino, buena. Y te acepto el latino. Porque en realidad, lo que nosotros tenemos culturalmente, cuando Pedro de Valdivia toma posesión, lo que traía en la espalda es la filosofía griega, el derecho y la ingeniería romana, porque todos se acuerdan del derecho nomás, pero la ingeniería es importante. Los pontus facere, los pontífices, son los pontus facere. Y los pontus facere son los hacedores de puentes. ¿Y quiénes son los hacedores de puentes? Los ingenieros, los arquitectos, ¿se entiende? Y eso es romano. La filosofía griega, el derecho y la ingeniería romano. Y eso superado por la catolicidad. Porque es la catolicidad la que nos levanta civilizacionalmente, si eso es lo que no se nos ha olvidado. Nuestros enemigos dicen que nosotros estamos en contra de los avances civilizatorios y al revés, po. Nosotros defendemos, porque el Frente Amplio dice, no, estos gallos llegaron acá los fascistas, que el avance civilizatorio, no es así, po, es al revés. Si nosotros entendemos que nuestra hispanidad es una hispano-greco-latinidad, ahí sí tú puedes enfrentarte al chino y decirle, sí, tenemos 500 años, no 200, 500, y porque surgimos como parte de una corona de orden natural, y de lo que María Elvira Roca habla, que detrás de esto también hay una imperiofobia. Nosotros fuimos también parte de lo que en ese momento fue el Imperio Español, y no por nada
que también está en el texto, que se me olvidó reseñar, pero aprovecho de decirlo, que esto lo copió yo de Gustavo Bueno, que espero que no se los olvide. Hay dos tipos de imperios. Están los imperios depredadores y los imperios generadores. Un clásico imperio depredador es el imperio inglés, holandés, que en el norte, en América del Norte, expolió todo. En África. Pero si está a la vista, si es notorio. En cambio, la Roma y su proceso de romanización lo que hacía era crear municipalidades. La palabra municipio es una palabra romana. Y los españoles lo que hicieron acá fue hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían esa impronta generadora de aliarse con las élites locales, de no destruir al nativo, de, ¿cómo se llama?, de mezclarnos. Si de aquí, que somos todos mestizos. Si nosotros escarbamos un poquitito, vamos a encontrar que más de una abuela, una bisabuela, etc. Esa cuestión también es importante, nosotros la perdemos de vista, porque los cabros chicos, fíjense que los árboles genealógicos los hacen así como árbol de Pascua para abajo. Debería ser al revés. Y es al revés. Porque matemáticamente tú pierdes la noción de que tus ancestros son más. Porque son dos padres, ¿cierto? 4 abuelos. Exponencial, 8 bisabuelos. 16 tatarabuelos. 32 tatara, y así para arriba. Y la pregunta que les hago yo a ustedes, ¿conocen a los 64 tatara? No. Y yo les aseguro que más de uno de esos, incluso por pares, son indios y españoles. O indio y castizo. O mestizo y mestizo. Y así. Entonces, para responder, yo creo que los españoles de España hoy día están más perdidos que nosotros. Porque todavía nosotros, por último, naturalmente, bueno, ese es mi deseo también, pero yo creo que no hemos perdido el sentido común. Y el sentido común, lo explicaba Aristóteles, también es parte de los sentidos. ¿Sí? Porque los sentidos, están los sentidos materiales, ¿cierto? Los 5 sentidos, ¿cierto? Los que conocemos, la vista, el tacto, son 5. Pero también están los otros, los sentidos internos. La memoria, la inteligencia. Y dentro de esos sentidos internos está el sentido común, que es la capacidad que a nosotros como seres humanos nos da la racionalidad. Porque nuestros enemigos nos hacen creer que lo religioso es irracional, que si nosotros rezamos un rosario somos una vieja supersticiosa, y no es así. Es justamente la catolicidad la que nos permitió ser grandes, construir catedrales, tener lo que tenemos. Ahora, que en Chile no tengamos lo que hay en Perú es por una razón física. Somos una tierra telúrica. Por eso no han supervivido las construcciones virreinales, que no coloniales, por cierto. Eso, no sé si respondí la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por lo que escuchaba respecto de la base moral y lo que explicaba que estaba en la fe católica. ¿Qué pasa con la otra fe? Claro, lo que pasa es que esa sería la verdad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también es un tema histórico. Más allá de la discusión, a ver, lo voy a explicar así. Más allá de lo que estamos viviendo en el hoy, claro, lo que pasa es que cuando uno vive en el hoy, como que pierde la perspectiva histórica. Esto hay que hacerlo como en los celulares o las cámaras. Uno tiene que hacer, llamémoslo así, el zoom in como un microscopio y alejarse también así como un telescopio, zoom in y zoom out, para verlo cronológicamente también. ¿Qué quiero decir? Hoy día en Chile y en el resto del mundo pasa algo parecido. Los verdaderos cristianos se alzan, por ejemplo, frente a atrocidades como el aborto. Porque, honestamente, el aborto es una atrocidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y los que luchan contra el aborto, de a pie, estoy hablando de a pie, son los católicos o los cristianos evangélicos? Pareciera ser que son más los cristianos evangélicos. No sé si en la base, digámoslo así. Gritan más, digámoslo así. Pelean más.
eso no se puede desconocer. Yo no lo pretendo desconocer. Que la base evangélica en Chile es más notoria. Ahora, históricamente hablando, desde Lutero también hay un tema político detrás. Entonces, la catolicidad que se pretende rescatar es el cristianismo de origen y de base. El cristianismo de origen y de base no tiene diferencia, llamémoslo así, a ver, como si los proselitistas del presente. La catolicidad a la que yo me refiero es al como dijo usted, como al sustrato moral del cristianismo en realidad. Y si nosotros nos ponemos a estudiar de fondo, vamos a descubrir que la palabra católico en realidad significa universal. Entonces no es incompatible con otras denominaciones de la actualidad, que tiene una profundidad histórica, no es la idea excluir. Esa es la respuesta. Es un tema, por ejemplo, católico, apostólico, romano tiene una connotación fuerte. Católico universal, romano por Pedro. No es por Roma físicamente, sino que es por el apóstol Pedro. Y apostólica es por los apóstoles y de la sucesión apostólica, y ahí podríamos estar harto rato. Pero ese es el tema. Y por cierto, que cuando Pedro de Valdivia llega a Chile, los evangélicos no existían en Chile. Sí, es una cuestión histórica. ¿O sí? No, pues. Seamos todos católicos. O sea, el origen es común de todas las iglesias cristianas. Correcto. Que por diferencia histórica se fueron dando, o políticas mejor, se fueron abriendo, separando, pero todas son su origen común es Cristo, digamos. Correcto. Y eso hizo un cambio en la humanidad en un determinado periodo histórico y cambió el rumbo de la humanidad entera. Correcto. Y nosotros somos herederos de esa, nosotros por medio de España, digamos, en la época de la conquista, qué sé yo. Y eso, por supuesto, que tiene una trascendencia importante. Claro, porque estamos viviendo, en sociedades anticristianas, ¿se dan cuenta? ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, el cambio de sexo, ¿eso es anticristiano? Antinatura también. Me robó la palabra de la boca. Es antibiológico. Porque claro, uno dice antinatura y como que tiene una connotación así como medio conservadora, nada que ver. Sí. Es antibiológico nomás. Lo que pasa es que cuando uno viene, estoy pensando Perdón, me voy a sentar. por lo que otros pueden estar pensando también, cuando uno habla de rescatar la catolicidad, allí es como que se genera el conflicto no de origen de que universal, sino que más bien de rescatar lo que desde el punto de vista teológico mío, yo no lo comparto, como por ejemplo lo que tiene que ver que Pedro haya sido el primer papa, porque no es desde el punto de vista teológico duro, no es tal, por lo tanto se mezcla eso y como que se resiste a decir rescatemos la catolicidad. ¿Qué catolicidad? Y es justamente lo que tú estabas diciendo, que tiene que ver con este reservorio moral, que tiene que ver con estos principios del cristianismo, que tiene que ver más allá de la liturgia. Más allá de la discusión fina, porque a lo mejor algunos ni cacharon lo que dijiste recién, porque requiere de una preparación, ¿cierto? Exacto. Pero si yo te digo no matar, claro, ahí cualquiera de nosotros va a entender rápido. Somos uno. Por ejemplo, no robar. Sí. Si no hay que ser muy teólogo para decir que el robo no está bien, y si el robo no está bien, la corrupción tampoco. Entonces esa base moral a la que me refiero al rescate. O sea, dicho en corto, los 10 mandamientos, o sea, ya. Vamos a algo básico, cristiano, los 10 mandamientos, pero no nos acordamos de eso. Ahí está prohibido el falso testimonio. ¿Cachai? Son cuestiones básicas. Por eso digo que de pronto puede ser cuando en el pueblo se habla de rescatemos la catolicidad, como rescatemos a la iglesia católica. Pero es que vamos a llegar a esa conclusión porque nos guste o no nos guste, Isabel, mujer, ya que está de moda el tema de la mujer, Isabel, repito, mujer, era nuestra reina. Isabel, ¿cuánto es?
Ya, pues, entonces no, yo no puedo ir, o sea, si la pega es un rescate de la historia, no puedo hacerla al gusto mío. E Isabel era Isabel la que no, más allá del ¿cómo se llama? Del que yo entiendo, hay discusiones teológicas, ayer lo conversamos con Schleiermacher y hay todo un derrotero, digamos así, que a mi gusto es más jurídico que teológico, porque como dijiste ayer, es hermenéutico, y la hermenéutica es de la interpretación, o sea, por ejemplo, Andrés Bello copió de Schleiermacher y toda esa onda, porque como es la sola escritura, y ahí podríamos estar harto rato hablando de eso también, pero el punto está en que en la base, por ejemplo, en la base de la gente normal, común y corriente, cuando los chicos, antes de aprender cualquier cosa, tú les metías el catecismo, la base moral, el pegamento social, era más virtuoso. Porque nosotros nunca vamos a proponer, por ejemplo, como el retrasado mental de Piñera, que se acabe el delito. ¿Tú te podrías proponer eso? Se les acabó la fiesta. Eso es demagogia. O es malo el gallo, o no sé. Claro, ¿te das cuenta? Porque nunca en la tradición hispano-católica se ha pretendido acabar con la delincuencia. Lo que históricamente se ha pretendido es la disminución, el control y el aumento de la base moral. Si tú no aumentas la base moral, ¿cómo vas a decir? Porque, a ver, si tú le preguntas a todos, bueno, ¿y por qué tú no robas? Algunos te van a decir, es que no quiero irme preso. Puede ser. Pero muchos te van a decir, que era el sustrato moral de fondo, yo no robo porque es pecado. Porque es trascendente, ¿cachai? Porque es metafísico. Y ahí da lo mismo si eres de una denominación, ¿cachai? Y ahí vuelve a lo que te decía recién. Pero René, hasta los narcos rezan. Lo que pasa es que el narco, a propósito del narco y la mafia y la cárcel, el narco, la mafia y la cárcel, pareciera ser que son mejores sociedades que nosotros. ¿En qué aspecto? En que respetan el orden natural. Porque, por ejemplo, en la cárcel hay todo un universo, un idioma especial, que es el COA. Dentro de las carretas, que de ahí viene el concepto carrete, no sé si ustedes han cachado que vamos a carretear y todo eso es el idioma carcelario. No sé si cachan, el carrete es un convite en la cárcel. En las cárceles el mocito está a cargo de un padre, que es como el jefe de la carpa, digámoslo así. Y ese es un orden natural. En la mafia también hay orden natural. Y en el narcotráfico, que es como un subgrupo de la mafia, digámoslo así, ahí está estructurada la teoría del poder. O sea, tú no te vayas a saltar jerarquía, no sé si me explico. Si por ejemplo tú eres el gran líder de la cuadra, ¿cachai? Yo no voy a ir a hablar con tu subalterno, o directamente contigo, sino que tengo que ir escalonadamente, ¿cachai? Porque se respeta el orden natural. Obviamente un orden natural que no respeta lo básico de los 10 mandamientos, porque es una cuestión distorsionada. Yo no estoy promoviendo en este rato ni la besar el anillo y todo eso, ni la cárcel, ni la mafia, ni el narcotráfico. Lo que estoy diciendo es que tienen orden natural. Tiene su código interno. Correcto. Ahora, detrás de esto está la revolución, y la revolución francesa en particular. Por ejemplo, en 1789 el lema era igualdad, libertad y fraternidad, ¿cierto? Y dentro del igualitarismo, ¿cierto?, acabar con las jerarquías, ¿cierto?, y las élites y la nobleza y todo ese cuento revolucionario. Pero yo pregunto, ¿y dentro de la logia, acaso no tienen jerarquía? ¿Y no era que querían acabar con la jerarquía? Están puro hueveando, ¿viste? De chamullo. O sea, mejor digamos las cosas como son, porque jerarquías hay. ¿Cachai? Sí. Pero el revolucionario, ¿qué te dice? Que no hay jerarquía. Crear nuevas jerarquías. No, pero es que para afuera no decís eso, porque el revolucionario te dice que somos iguales. El revolucionario te dice que eres igual ante la ley, y eso no es verdad. El tema cubano. Pero para poner Los Castro líder, transformaron una aristocracia. Sí, pero no solamente el tema cubano, llamémoslo así, en la vertiente igualitarista de la revolución, sino que también está la otra, la vertiente liberal de la revolución, que son dos caras de la misma moneda.
Porque el igualitarista te dice una cosa y el individualista cae, por ejemplo, en no hacer lo que estamos haciendo acá ahora, que es hacer común unión. Entonces, cuando tú haces común unión, ¿qué te dicen? Que eres comunista. Y ahí, ¿me entendí? ¿Cachai? El comunista te ataca de liberal, para ellos derecha, o extrema derecha, fascismo, ¿cachai? Y el liberal tú le dices, oye, pero hay que hacer comunidad, que no sé qué, tú eres comunista. Y no. Si nosotros rescatamos nuestra raíz hispano-católica, nos vamos a dar cuenta que podemos superar esas pequeñeces. Y por ejemplo, en el tema teológico, nadie podría discutir que, por ejemplo, no sé, pues Tertuliano no era un filósofo, y Tertuliano es de los orígenes del cristianismo. O sea, ninguna denominación evangélica, hasta la más rebelde, te podría negar a Tertuliano. Y por ejemplo, en nuestras mallas de filosofía, ¿se enseña Tertuliano? No existe Tertuliano. Constantino sí. Pero Constantino es un político. Sí, pero que se las dio de... Pero es político, es como Perón. Perón también se las dio de filósofo y un chante es un político. Sí, pero por ahí parte todo lo que es el sincretismo Está bien, religioso. pero Tertuliano era un gallo que se dedicaba profesionalmente a la filosofía y no sale ni en las cómicas. ¿Y por qué no sale ni en las cómicas? Era cristiano. Era apologeta cristiano. Sí. Qué sospechoso. ¿Cachai? ¿Y por qué lo quitan? Porque es cristiano. Pero ustedes lo decían, porque a nosotros sí, en apologética, sí lo teníamos que... ¿Pero en qué ramo? Como en apologética. ¿Pero apologética dónde? Como apologética. ¿Pero dónde te lo enseñaron? Y donde yo estudié, pues. Pero en quinto año, pues. En la Universidad Nazarena. Ya, sí, pues, pero aquí, pues, pero Ya. Yo estoy hablando de la básica. Pensé o sea, que lo estaban eliminando de... No, en el séptimo básico, a mí me interesa un cabro. ¿Cuántos años tiene en el séptimo? ¿13, 12? 12, 13 años. A mí me interesa que un cabro chico de 12 años, o en sexto, sepa que existe un filósofo bueno para la argumentación, racional, lógico y que es cristiano. Porque si tú hoy día dices lógico, racional, no puede ser cristiano, porque el cristianismo está en la sección superstición, ¿cachai? Oye, pero imagínate lo que te decía, que yo vengo de un colegio católico. No, tú soy más zurdo que yo. En filosofía me enseñaban a Sartre. Nada que ver, Un existencialista que te lleva al suicidio solamente. Correcto. Y O sea, muy enseñar a izquierda. Sartre en un colegio católico es como enseñar Que enseñan al diablo. Claro. Sí, pues. Sí. No sé, en Que más serio. encima era pareja de la Simone de Beauvoir, que eran pedófilos. Feminismo, y pederastas. pedófilo, como el veneno. el otro, el Foucault. Y Foucault también. ¿Cachai? Pero Foucault era un poco más sincero porque ese fue... A ver, pero déjame... Sí. En sus conferencias él decía que no existía nada más totalitario que no permitir que hubiera esta universalidad de pensamiento. Que bueno, si pero tú me das la puede ser- opción a mí, yo al Foucault Lo fusilas. Sí, por supuesto, pues de entrada. Sí, no, sí está claro. Sí. Sí, ¿cómo voy a permitir tú que un gallo pedófilo esté diciéndole tonteras a los cabros chicos? No puede ser. Sentido común nomás. Sí, en eso estamos. A menos que abdique públicamente de sus degeneraciones, que era lo que hacía la Inquisición. La Inquisición te pescaba, te decía ya, vaya a dejar de andar diciendo tonteras, bueno, listo, y seguí tranquilo, como Galileo. Si Galileo murió en un convento asistido con las monjitas para terminar sus escritos, tranquilamente. Y la leyenda negra que te dice, tú le preguntas a alguien de la calle quién mató a Galileo, te va a decir la iglesia, y lo quemaron, y eso no es real. ¿Cachai? O lo otro, ¿cuántos rancagüinos murieron por la Inquisición? ¿Sabes? ¿Se le ocurre? Un número, si tiene un número, así por molestar. Así. Perdón, ¿muerto por qué cosa? Por la Inquisición. En 300 años de Inquisición, ¿cuántos rancagüinos murieron? Estamos entre el año 1777. ¿Ya? Entonces, Pero antes igual habían villas acá, o sea, de 1500 y tanto para acá existía el sector. había un registro. Sí, sí, había. En 300, 300. Cero. Cero. Sí. Cero. Bueno, a nivel mundial. Copiapino, cero. A nivel, digamos, general, se estima que fueron 250 como 800 años. Así de Pero bajo vamos a la el cifra, número. pues vamos a la cifra real, al dato duro. Así debajo el número. Primero, ¿dónde funcionó la Inquisición en América?
que lamentablemente no lo alcancé a incluir en este, pero para la tercera edición va la Inquisición, con datos. 2 oficios, Nueva España, México, Cartagena de Indias. es el último. Nueva España, México y el Virreinato del Perú, ambos en 1569-70. Los dos más importantes, México y Perú. Y después, en 1700 y tanto, Cartagena de Indias, que es el tercero. Funcionando con el horno prendido y a todo vapor, la Inquisición mató a 13 personas por año. Estamos hablando de todo. Chileno total, indios total América. ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos indios mató la Inquisición? 0, porque la norma decía que no podía procesar indios. Anda a preguntarle lo mismo a un cabro chico de 17 años y te va a decir que la Inquisición nos mató, nos violó, Hizo un genocidio. que el genocidio, que los españoles llegaron a Porque matar. los ingleses también se han dedicado a promover, digamos, un desprestigio de... Porque es un tema geopolítico. Ahora, ¿y por qué los ingleses? Porque los ingleses son anglicanos. Sí, po. Y por eso anticatólicos. Y a la final de todos estos anticlericales del, no sé, pues el Camilo Enrique, el mismo Bilbao, Valentín Letelier. Tiene otro datito de la Inquisición y de los chilenos muertos acá y de los indios que murieron, que los ponían y si no se ponían a la Iglesia Católica, le Eso es cortaban falso. los brazos, le cortaban. Eso es falso. Todo eso. Baradí es pura fantasía. Ahora, lo que pasa, lo bueno que tiene Baradí, porque también no hay que ser ciego, Sí. lo bueno que tiene es la función de propaganda. Es buena. Hizo leer a la juventud. Hizo leer a la juventud. Tiene su mérito dentro Tiene, de su tiene. idea. Es un error caer y decir Ah, no, Baradí mal. Que le gustaban las cabras chicas y los animales. Paralizó toda Y la eso lo único historia, que podía hacer es entonces envidiarlo, eso ¿no? trajo a los Pero jóvenes. ¿sabes lo que hizo con respecto a nosotros a partir de la librería? Era número 1 en venta, ¿Viste? pero una vez que ya él se politizó Bajó. abiertamente, bajó y hoy día nadie pregunta por sus libros. ¿Cachai? Hasta, por ejemplo, Historia Secreta 1, 2, 3, 4, la Cuando no estaba dictadura, camiseteado. Héroes, Cuando ya. apareció en la convención. Llega la convención, Cuando se convirtió en un Pikachu pelado a exacto. Ahí ya nadie lo Nunca más lo cotizaron. Pero antes de eso, tampoco hay que ser ciego. Para no ser ciego, tampoco hay que tirarle los dardos así en mal a Baradit, porque igual es una función Hizo un- que No. creo yo que lo que hay que hacer es imitarlo. Ahora, ¿cuál es el tema de Baradit? ¿Por dónde va la cizaña de Baradit? Porque Baradit es un ideólogo Sí, pues. financiado por Chilevisión y por Chilevisión por CNN, y si es CNN es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y por George Soros también. Es que es lo mismo, Partido Demócrata de Estados Unidos es lo mismo. Lo Que mismo son que fue- financistas, sí, son plata Frente que llegan, Amplio, ¿Cachai? Ahora, más allá de la también. teoría de la conspiración y la cuestión, lo cierto es que son activistas como Mon Sí. Laferte. Sí, Eso no hay que perderlo de vista. sí, no es eso. Ahora, tampoco podemos decir, por ejemplo, así de rompe y raja, no, es que la música por tu de Inti Illimani está mal y la cuestión. No, es buena música, pero son activistas. Tampoco te podéis tapar los ojos y decir que Inti Illimani no es un activismo. Baradit es un Inti Illimani de los libros que sí sirvió para que los cabros leyeran, que bueno, y lo que hay que hacer es una pega para en que ese lean otras aspecto, cosas. no se puede tener una mirada distinta a la que está ahí activista, porque yo tengo 70 años. Sí, sí. Viví yo a mis 15 años para el 73, 18 años para el golpe y después hice el servicio militar 2 años. Ujú. Tengo la historia, vi la historia por los dos lados. Vale. Y viví Inti Illimani, Quilapayún, viví ese periodo donde ellos hacían, Activismo. era la voz del pueblo. Sí, pues. O sea, hacían activismo, pero era la voz del pueblo. No estaban mal, porque eran la voz de los que estábamos callados, de los que no teníamos voz, Sí. contra el imperio americano, contra lo que hicieron Estados Unidos y Chile. Y fíjate que en contra esa todas- época la izquierda era antiimperialista, ¿cierto? Ahora la izquierda es imperialista. Porque mira a Kamala Harris Sí, y mírate al Boris. el mismo. Mírate a la Kamala Harris
O al Trudeau. O mírate a la Kamala Harris y a la galla esta de Venezuela que anda haciendo el loco. Como María Corina Machado. Claro, que tiene a su propio Biden, el viejito ese que habla pura ¿Qué tontería. nadie sabe cómo se llama? ¿Cachai? Y esto es una idea. Sí, po. La izquierda, por ejemplo, hoy día en Chile, esa que nombraste recién, debiese estarle tirando piedra a CNN. Pero Claro. resulta que la activista de izquierda que tienen en CNN es Ratamala, perdón, Matamala. O la Bella Y la Rincón. O la Rincón, ¿te fijas? Sí. Y esos son activistas del imperialismo norteamericano. ¿Y qué hace la izquierda con ellos hoy día? Los levanta como... Efectivamente, la izquierda de los años 60 era más cercana a lo que estamos planteando nosotros ahora, pero con el error ideológico de decir que eran una latinoamericanista. Entonces ahí la... Ahora, ¿por qué lo hicieron? No, lo hicieron por buenito. Detrás de ellos estaba la Unión Soviética. Cuidado ahí. Igual hay imperialismo. Bueno, ahí se habla hoy día, no sé si Sí, tú pues. lo has oído hablar del cordón soviético latinoamericano. Sí, Hoy día se habla de eso. sí. Y vienen embajada, Colombia... El punto está en que detrás de estas peleas chicas hay cuestiones geopolíticas que nosotros Sí. no somos capaces de ver ni de entender. No estoy diciendo que yo tenga la solución. No. Yo estoy diciendo que hay. Oye, se está yendo la gente. Está el libro a disposición por si lo quieren comprar, lo quieren adquirir. Muchas gracias. Justo el señor Macaya se perdió la parte más importante. O sea, Macaya. No. No, déjala ahí nomás, Ese es un Mariela. vino, es un Ma- vino. Ma- Macaya está, Justo cuando estaban hablando de los republicanos.